Bueno, vamos a comenzar. Nuevamente les doy la bienvenida. Agradezco su participación en este webinar del día de hoy, que tiene como tema o está relacionado con el tema de la reforma de Infonavit. Mi nombre es Rubén Martínez, soy asesor de soporte de Nominax. A nombre del equipo Nominax les doy la bienvenida. Muchas gracias de nuevo. Bueno, vamos a confirmar. Nada más si me confirman nuevamente si se escucha, por favor. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno. Vamos a comenzar nuevamente con este webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos en nuestra agenda, pues como ya les comentaba, este tema de la reforma del artículo 29. Por ahí ya muchos ya han de saber o ya han visto, ay, perdón, ya han visto cómo nos impacta, qué implicaciones tiene. Entonces, de este tema ahorita vamos a dar un repaso breve de qué implicaciones, o qué dice la reforma, qué implicaciones tiene, y también cómo lo vamos a implementar en Nominax, y también pues vamos a ver ejemplos de, de cómo se va a implementar en Nominax, qué herramientas les vamos a dar nosotros para que puedan cumplir con esta reforma que ya entró en vigor, o que entra en vigor, mejor dicho, el 1 de julio. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos entonces. Esta reforma, como les comentaba, se publicó en febrero, ¿sí? Y hubo una modificación de cual explica a grandes rasgos que si el empleado tiene incidencias, por ejemplo, de faltas, permisos, incapacidad, todo esto, no se le deben descontar estas faltas del monto que se le descuenta al monto, sí, del monto que se le descuenta al empleado, ¿sí? Eh, es lo que menciona la reforma del artículo. De acuerdo con la modificación, cuando un trabajador con un crédito Infonavit deje de recibir su salario debido ya sea a incapacidades, ausentismo, el padrón estará obligado a continuar descontando el monto completo del crédito, lo que les comentaba ahorita. Al principio, cuando salió esto en febrero, pues no daba eh, mucha información, mucho claridad al respecto. Después ya el 15 de mayo se publicaron ya los lineamientos en el diario oficial, donde explicaba más detalladamente cómo se debería de cumplir. Aquí nos decía que la fecha así que para empezar a cumplir con este nuevo reforma al artículo era a partir del cuarto bimestre de 2025, que es el cuarto bimestre de julio a agosto. Entonces, a partir del 1 de julio es cuando tendríamos que empezar, ahora sí que a cumplir esto que mencionaba en el artículo 29, que es, pues si el empleado tiene incapacidades, algún tipo de incidencia donde deje de percibir sueldo, el patrón debe seguir, en este caso, descontándole el monto completo, ¿sí? Ok, este cuarto bimestre pues, es julio-agosto, y pues, su fecha de pago es el 17 de septiembre de 2025. Entonces, como ya estamos por entrar en este cuarto bimestre de 2025, es por eso que ya nos encargamos de hacer el desarrollo, la implementación, y es de lo que se trata el webinar ahorita. Entonces, para explicarle todo esto, cómo van a ser estos cambios, ¿sí? Ok, está muy fácil. Como les comentaba aquí, estos cambios aún tenemos ahorita nosotros un pequeño desconocimiento, a pesar de lo que ya se publicó el 15 de mayo. Mientras no salga una nueva versión en el SUA, aún estamos un poquito, eh, ahora sí que en desconocimiento sobre cómo lo va a aplicar la autoridad. Eh, con todo lo que nos conocemos ahorita nosotros nos adelantamos o desarrollamos, mejor dicho, con todo lo que conocemos, digamos, un global que se llama, así lo llamamos nosotros. Ustedes, si van en su empresa, en la parte de globales, hay un apartado que dice IMSS Infonavit, que es el que aparece de este ladito, aquí en la parte superior, que estoy marcando.
Déjenme marcarlo aquí. De este lado. El global es de IMSS Infonavit, ¿sí? En este, aquí nosotros implementamos un nuevo global, ¿sí? Este no existía anteriormente. De hecho, ahorita si ustedes lo buscan, no les va a aparecer. ¿Por qué? Pues como les comentaba, entra en vigor a partir del 1 de julio, ¿sí? Nosotros a partir del 1 de julio vamos a implementar este global y se va a aplicar para todas las empresas. Ahorita se los voy a mostrar también ya en el sistema donde pueden localizarlo. Por si alguno de ustedes deciden no utilizarlo, puede hacerlo, es libre. Pero por default va a estar activado. ¿Para qué? Pues para cumplir con esta reforma. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que se realizó en esta sección de Infonavit, hay un global que dice incidencias a considerar en crédito Infonavit, que está aquí resaltado con amarillo, ¿sí? Aquí nosotros agregamos un nuevo valor, ¿sí? Que dice ninguna incidencia, que es este que se ve aquí. Al nosotros tener seleccionado este valor en este global, ¿qué quiere decir esto? Pues que le estamos diciendo al sistema, no me consideres ninguna incidencia. Ustedes saben ahorita, por ejemplo, si el empleado falta, no sé, 3 días de la semana, si le descontamos, por ejemplo, 700 pesos, es decir, 100 pesos por semana, en lugar de descontarle 700 pesos como tuvo 3 faltas, vamos a decir, le descontamos 400, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Para ejemplificar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengamos este global, cuando entre en vigor, en lugar de descontarle 400, se le van a descontar los 700 enteros, ¿sí? No va a tomar en cuenta ninguna de esas incidencias que ya les comentaba al inicio. Permisos, faltas, incapacidades, todo esto. El descuento va a ser íntegro por toda la semana. ¿De acuerdo? Así es como va a funcionar este global. Ok, ahora, nosotros para ayudarles en la parte, ahora sí que de conocer, en caso de que haya alguna diferencia, pudiera llegar a darse el caso, también ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, pudiera llegar a darse el caso donde algún empleado tuvo muchas faltas, inasistencias, permisos, incapacidades, cualquier tipo de incidencia, ¿no? Donde este empleado, pues, su sueldo de la semana, de la quincena, catorcena, etcétera, como se le pague el periodo, tuvo un ingreso menor, ¿sí? Muy bajo. En estos casos, y este sueldo que tuvo el empleado, por ejemplo, en la semana, no alcanzó a cubrir todo el crédito, el monto del crédito en Infonavit, ¿sí? En este caso, para conocer esas diferencias, creamos un reporte. Un reporte que está en la sección de Infonavit. Ahorita también se los voy a mostrar cómo funciona. En la parte que es esta otra imagen de aquí abajo, es un reporte de diferencias Infonavit, así con ese nombre lo podemos encontrar. Este reporte que me dice, ok, si por alguna razón en este periodo, que por ejemplo la semana 26, si en si en esta semana el empleado tuvo un ingreso bajo y no alcanzó a cubrir todo el ingreso, entonces aquí me va a aparecer, cuando yo ejecute este reporte me va a aparecer los datos. Por ejemplo, este empleado, su monto a retener normalmente es de 459, pero nada más le alcancé a retener 279, ¿sí? Entonces me quedó con una diferencia de 179.28, ¿sí? En la semana 26. ¿De acuerdo? Aquí estoy, pues este reporte pues ya va a ser, en este caso, como lo quieran utilizar ustedes, puede ser que en la siguiente semana, por ejemplo, le retengan esta diferencia. La siguiente semana, por ejemplo, ya vino todo completo, entonces le pueden retener la quincena, así que la diferencia para que ya se complete. Eh, Así que ya es decisión de cada empresa cómo lo quisiera manejar estas diferencias. Ahorita vamos a verlo ya en sistema, cómo se maneja cada uno de estos globales y cómo poder utilizar el reporte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se me olvidó comentarles, si tienen alguna duda, los pueden escribir ahí en el chat. Y al final del webinar vamos a estar respondiendo cualquier duda que vayan surgiendo. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos aquí. Vamos a hacer la demostración en sistema para que puedan observar. Aquí está. Bien. Vamos a ver. Entonces, entramos a una empresa. ¿Sí? Permítame un segundo.
Bueno, entramos a una empresa, ¿sí? Esta es una empresa. Ahora, ¿dónde está el global? Para que lo conozcan. Como les comentaba, ahorita ustedes no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque estaba, digamos, no está visible, ¿sí? Ahorita ninguna empresa lo tiene asignado. Esta como es de prueba, pues yo sí me la activé para poder mostrárselo. Pero si se van aquí en el catálogo, sí, en el menú de catálogos, se cambian. Y aquí en la parte de globales, le damos clic a valores globales y globales de nómina. Aquí me aparecen todos estos globales y aquí está la sección que les comentaba, IMSS Infonavit. En esta sección aquí está la de incidencias a considerar en crédito Infonavit. Ahorita ustedes nada más pueden ver incapacidades o incapacidades y ausentismos. El 1 de julio les va a aparecer esta y ya va a estar seleccionada, ¿sí? Entonces a partir del 1 de julio pues, no es necesario que hagan ustedes algún ajuste. Ya va a estar seleccionada, solo si no lo quisieran, pues ya es decisión de cada cliente. Si no lo desea, pues lo puede quitar. Entonces le damos ahorita, bueno, cancelar y ese es el global. Ahí lo pueden ver. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Déjense los muestro en sistema. ¿Sí? Serían los empleados. Déjenme ver qué empleados tengo para pruebas. Ay. No, este no. Era los empleados. Periodos 16. Ok, periodo 16. Vamos a procesarlo nada más para que vean. Procesar nómina. Ok, empleados 2. Bien, tenemos los empleados 2, 3 y 4. Ajá. 2, 3 y 4 tienen crédito Infonavit. ¿Sí? Ahorita este es un monto normal que se les descuenta. ¿Sí? Si yo capturo una falta, este monto no se tiene que mover, que es lo que les explicaba ahorita. Ahorita si ustedes lo capturan, este monto va a disminuir. ¿Por qué? Pues porque faltó o tuvo una inasistencia, permisos, muchos tipo de incidencias que pudieran suceder. Entonces, como les comentaba, ahorita vamos a capturar una falta. Esto es la parte, digamos, que cambia en este momento. ¿Sí? Entonces vamos a prenómina, faltas y extras. Vamos a capturar un día nada más de faltas, por ejemplo el día 28, una falta injustificada al empleado. Le damos clic en salir. Vamos al empleado 3 también, vamos a capturarle otra falta. Ahora el empleado 3, igual, una falta. Ahora empleado 4, le damos capturar falta. A este vamos a ponerle 2 faltas, por ejemplo. Ahí no, 22 no. 2. Listo. Y aquí están las faltas. Ya están capturadas las faltas. Vamos de nuevo a procesar. Nos vamos a resumen de nómina. Procesar nómina. Le damos clic en terminar. Y si se fijan, el crédito Infonavit del empleado 2. ¿Se fijan? 1806, que era lo que teníamos anteriormente. El mismo monto se me mantiene a pesar de que hubo una falta. Sí disminuyó su sueldo ordinario, pero el monto de Infonavit se mantiene. Lo mismo para el empleado 2, se mantiene. Empleado 3, empleado 4, su monto se mantiene. El monto no va a variar, ¿sí? Eso es lo que dice la reforma. Si el empleado tiene faltas, su monto o su crédito Infonavit se debe mantener. Es decir, no debes de tomar en cuenta estas faltas para el monto a descontar que se le va, pues sí, a descontar, valga la redundancia. O que se le va a retener para. Entonces, así digamos, eso sería el comportamiento normal. ¿Sí? Aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque sus ingresos sí siguen cubriendo toda la parte del monto a retener por su crédito. Pero ¿qué pasa con el ejemplo que les ponía ahorita? ¿Qué pasa si tiene muchas faltas, permisos, incapacidades,
no vacaciones, no, porque en vacaciones pues sí tuviera ingresos. Alguna incidencia donde no percibiera mucho sueldo durante la semana. Aquí sí hay ya un pequeño problemita. Vamos a verlo en el siguiente periodo. Entonces, para poder avanzar, ya saben, tenemos que afectar la nómina. Aquí yo, para fines prácticos, ya capturé las faltas del siguiente periodo. Capturé 9 faltas por cada empleado, precisamente pues para simular esto que les comentaba. Y aquí ya pues el empleado o los empleados van a tener un ingreso mucho menor, que no va a alcanzar a cubrir todo el monto de su descuento. Aquí entonces ya es donde nos va a servir el reporte y es donde vamos a ver en acción esta parte. Entonces le doy procesar nómina, yo le doy terminar, como les comentaba, ya estaban las faltas. Ya se los voy a mostrar nada más para que vean. Aquí están, faltas ya están capturadas. Les comentaba que eran 9 por cada empleado. Esto pues para simular o forzar a que tengan un ingreso bajo. Entonces, aquí, si se fijan, ya no alcanzó a cubrir los 1800 que estaban en la semana 16, ¿se fijan? 1800 es lo normal y nada más me descontó 1600. De aquí 1050 del empleado 3, cuando en la pasada eran 2032. Y así podemos ver todos los demás empleados. Por ejemplo, el empleado 4, 2258 y nada más me alcanzó a cubrir 1349. Ahora, ok, pues el empleado tuvo poquito. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo sé cuánto me debe o cuánto es lo que le debe, mejor dicho, al Infonavit? Bien, entonces aquí tenemos nosotros la sección de reportes. ¿Sí? Damos clic. Y el reporte nuevo que les comentaba está en esta sección, IMSS Infonavit. Si le damos clic, aquí está. Les comentaba, diferencias Infonavit. Le damos doble clic y nos reporte. Muy importante, si déjenme cerrarlos, tenemos que estar posicionados en el reporte, en la catorcena o periodo, semana, quincena, dependiendo de lo que cada quien maneje. Si nosotros nos posicionamos en otra, nos va a dar los datos de esta catorcena o de ese periodo. ¿Sí? Si en ese periodo, por ejemplo, aquí lo ejecuto, me va a decir que no existe. No sé, aquí sí hubo una diferencia. Pero ese otro empleado que no vimos. Pero si vemos, por ejemplo, en la 15, aquí también hubo. Así también hubo. Bueno, sí, vamos a ver otro más atrás, más para que vean lo que sale. Es que sí tienen faltas. Bueno, si en algún periodo, vamos a vernos hasta el 1, a ver si tiene. Ok. Si en algún reporte ustedes lo ejecutan y les sale de esta manera, quiere decir que en ese reporte o en ese periodo, concretamente en ese periodo, no hubo diferencias. Es decir, sí se descontó el monto que debería. ¿Sí? O no, simplemente no hubo crédito Infonavit para ningún empleado. Puede ser también, eso puede ser una opción. ¿Sí? O sea, puede ser que no haya ningún crédito para ningún empleado. O si hay, quiere decir que todo se descontó correctamente. ¿Sí? Les va a salir de esta manera este mensajito. ¿Sí? Si hay alguna diferencia, entonces ahí sí va a arrojar el reporte de esta manera, que es lo que les estaba queriendo mostrar ahorita. ¿Sí? Que es lo que les comentaba. Por ejemplo, el empleado 2 se le tenía que haber descontado 1806, nada más se le descontó 1644. Tiene una diferencia de 161.63 que, digamos, sigue debiendo el empleado. En este caso, y pues el empleado 3, por ejemplo, 2032, nada más se le descontó 1050, debe 981.95 y así sucesivamente con cada empleado que el sistema detecte que hay una diferencia, pues me va a arrojar ahí cuánto es el monto. Algo muy importante que quiero hacer hincapié aquí, todo esto viene de datos que ustedes hayan alimentado al sistema. ¿Sí? Si desde un inicio aquí que es en empleado activo, crédito Infonavit. Aquí están los datos del crédito. Si por alguna razón este dato está incorrecto,
este dato también está incorrecto, que es el tipo de crédito, la fecha, todo esto, alguno de estos datos no es el correcto, no es el que se les otorgó en la hoja, pues todo lo demás va a estar incorrecto, ¿sí? Es muy importante que tengan, que estén completamente seguros que que sus datos del crédito estén capturados correctamente, ¿sí? Eso es muy importante. También el salario diario integrado, que sea el mismo que tienen en el IMSS. En algunos tipos de descuentos se toma en cuenta el salario diario integrado. Entonces, tanto salario diario integrado como los datos del crédito son muy importantes. ¿Para qué? Pues para que este reporte funcione adecuadamente. Muy bien. Bueno, entonces, y así es como funciona esta parte. Ahora, ¿qué podemos hacer con el descuento? Hay unas cositas aquí que todavía les comentaba, no hay mucha claridad. Decía el Infonavit en los lineamientos que publicaron en mayo que el patrón no es responsable solidario cuando el empleado no cubra todo o no tenga ingresos. Pero no menciona si se le debe descontar, ya sea con algún préstamo o algo, o si va a pedir todo el ingreso completo del bimestre. Estamos todavía un poquito a la expectativa. Esto se va a dilucidar completamente cuando salga la nueva versión del SUA. No sé, no, así que no sabemos cuándo se vaya a publicar. Pero una vez publicada eso, entonces ya vamos a tener un poquito más de herramienta para poder saber cómo es que se va a manejar, en este caso, en el bimestre, si el empleado faltó o tuvo incidencias dentro del bimestre, si dentro del bimestre se le va a cobrar todo el monto completo del bimestre, o así que a ciencia cierta cómo se va a manejar esta parte. Sobre todo cuando no alcanza a cubrir el monto este, en esta parte. Bueno, hasta aquí creo que estamos toda la parte de Infonavit. Eh, No sé si tengan alguna duda, vamos a leer en el chat. Si tienen dudas. Déjame quitar esta cosa. Vamos a ver qué dudas tienen al respecto. Ay, caray. ¿Cómo se le descuenta si una incapacidad no se percibe nada? ¿De dónde se le descuenta? Como les comentaba, ahí sí que estamos ahorita un poquito a la expectativa. Tenemos que esperar a ver qué sucede con la publicación del SUA, o actualización del SUA, mejor dicho. Ahí nos va a dar más claridad al respecto de qué va a pasar si, por ejemplo, el empleado está incapacitado, si se le tiene que pagar o no. Eh, Como les comentaban, ellos dijeron en sus lineamientos que no es responsable solidario, que si el empleado no tuvo ingresos, pues el patrón no debe pagarlo. Eh, el patrón deberá hacer los pagos del trabajador cuando no perciban ingresos y ya después se los hará el descuentos al trabajador. Será como préstamos. Y en el caso, digamos, adelantándonos, de que el patrón sí tuviera que hacer el pago completo y el empleado no tuviera ingresos, pues ahí sí ya el patrón es el que tendría que revisar cómo hacerlo. Puede hacerlo como ejemplo como préstamo, es una opción, pero ya cada patrón tendría que definir los pasos a seguir de cómo manejarlo. ¿Es retroactivo el descuento? No, es a partir del 1 de julio en adelante, es cuando se tiene que manejar esta parte de no considerar las incidencias. Hola, buenas tardes. Ya salió una nueva versión del SUA para ayer. Sí, la nueva versión del SUA salió una actualización ayer precisamente, pero no tiene nada incluido relacionado a la versión, bueno, mejor dicho, a la reforma del artículo 29. De hecho, ya la revisamos. ¿Qué pasa cuando la diferencia se da en la última nómina del mes? Pues ahí sí, muy probablemente, mm, le repito, estamos adelantándonos un poquito hasta que salga la actualización, es cuando podemos tener claridad, pero concretamente en esa pregunta, muy probablemente sí tuvieran que pagar el monto completo y tal vez como un préstamo al empleado, descontárselo en la siguiente nómina cuando,
ya tenga mayor ingresos el empleado. Si llevan varios meses incapacitado, ¿cómo le descuentan? Ahí sí, eso creo que es el empleado el que tiene que ir con el Infonavit para arreglar esas partes cuando están incapacitados. Es el empleado quien llega a un arreglo con el Infonavit para pagar sus meses, este, pues sí, sí, sus meses donde no se le hizo descuento por parte del patrón. ¿Qué sucede cuando es incapacidad por varias semanas y con el sueldo de su semana no es suficiente para cubrir ese adeudo? Pues vendría siendo muy similar a las anteriores. Hay que esperar a ver qué sucede en la actualización del SUA. Si el SUA requiere todo el monto completo en este caso vamos a decir del bimestre y no es suficiente, pues ahí sí tendría que entrar como un préstamo, pero como les comentaba, ya es cuestión de cada patrón el definir cómo haría esta actualización, cómo manejaría esta parte. Ajustan con utilidades, vacaciones, aguinaldo. No sé si podría, no sé quién haya escrito esta, ajustan con utilidades, vacaciones, aguinaldo. Si pudiéramos darme más contexto de a qué se refiere, por favor. Una incapacidad de 8 días, no tiene percepciones, tenemos que pagar Infonavit sus obligaciones nosotros. Mm, Creo que esto va más allá estamos. A ver, ya se movió. Sí. Creo que muchas preguntas son relacionadas al pago, que si ustedes tienen que pagar la parte del empleado. Mm, sí, sí, muchas preguntas son iguales. Ahora sí que no estoy en condiciones de poder afirmarlo. Lo que se rumora es que tal vez sí, muy probablemente sí, pero hasta que no me salga la versión es cuando puedo asegurarles si sí o no el Infonavit les va en este caso, a requerir que paguen la parte del empleado que no alcanzó a cubrir. ¿Sí? Lo más probable es que sí sea, en este caso, por lo menos la del bimestre, esta parte sí. Vamos a poner el ejemplo que veíamos ahorita de un empleado en la semana que no alcanzó a cubrir lo de esta semana. Cuando llegue el bimestre sí le va a requerir el monto completo. Entonces ahí es donde se puede hacerle esos ajustes con el reporte que les mostraba. ¿Sí? Cuando ya sea, vamos a decir, unas faltas mayores, unas incidencias mayores o una incapacidad, que era el ejemplo que ponían am, al principio, que el empleado tuviera o estuviera todo el bimestre incapacitado, que no haya ingresos, ahí es donde no estoy tan seguro qué es lo que vaya a suceder, si se le vaya a requerir completo el pago o no, dado que pues no tuvo ingresos. ¿Sí? Entonces, las faltas capturadas quedan registradas para el historial, sí. Todas las faltas que ustedes capturen aquí cuando vayan en la sección de, perdón, prenómina, faltas y extras, aquí quedan registradas. Esas no se pueden borrar a menos que se desafecte el periodo y ustedes las borren. También hay un reporte que se llama incidencias capturadas. Incidencias, incidencias capturadas, donde podemos ver, por ejemplo, todos, le damos a ejecutar las del reporte. Aquí me dice todas las faltas que se fueron capturadas en este periodo. ¿Sí? Acabo de ingresar, disculpen, tengo un colaborador que tiene incapacidad por riesgo de trabajo, le han estado dando incapacidad por 28 días, lleva 6 meses incapacitado y todavía, por lo que comenta, le falta más. En su caso, ¿cómo se haría con esto el descuentos? Bueno, creo que eso ya lo comenté, tenemos que esperar la versión del SUA y actualmente como funciona de esta manera es que el empleado es el que tiene que ir y arreglarse con el Infonavit para el pago de estas mensualidades. Entonces, el ejemplo de una incapacidad por maternidad o cuando hay incapacidades por accidente de trabajo por varios meses, creo que lo acabo de contestar ahorita.
tienen faltas y pagamos por ellos la amortización, después renuncian, se les descuenta del finiquito. Pues esa parte ahí sí, como les comento, ya es cuestión de cada empleado, digo, cada patrón, cómo manejarlo. Si lo va a manejar por descuento, por préstamo, como un préstamo, pues el préstamo, al menos en Nominax, si tiene un préstamo activo este, y renuncian, al momento de procesar el finiquito, sí sale el descuento del préstamo en el finiquito. ¿Sí? Cuando las incapacidades sí las debemos registrar, pero en nómina no se descuentan, ¿no hay problema? No, pues ahí no tendría ningún problema porque sí estarían percibiendo ingresos y pues no habría el problema de que no tuvieran cómo cubrir el monto a descontar del empleado. ¿Habrá un reporte para el total de los periodos con diferencia? De momento no. Ahorita digamos que es una primera entrega, vamos a llamarlo así. No sabemos bien a ciencia cierta cómo se vaya a comportar. Si notamos que si es un requerimiento para ustedes, nuestros clientes, que si es algo que les agregue valor, con gusto trabajaríamos en hacer un reporte, digamos, por bimestre, donde acumule todos los periodos del bimestre y pues les pueda dar un total, ahora sí que bimestral. Bueno, se puede obtener un total de diferencias por empleado todas las semanas, creo que lo acabo de contestar justamente. O sea que se deberá pagar la diferencia desde el primer bimestre o solo a partir del cuarto. Solo a partir del cuarto, según lo que se publicó en mayo. En los descuentos de Infonavit de aviso de retención sale una cantidad diferente a lo que se le retiene al trabajador por mes. Ahí qué se puede hacer para que los totales serán iguales o lo que me marca el Infonavit al retener. Lo que pasa aquí es que ustedes no van a ver exactamente el monto que les aparece. Vamos a poner un ejemplo muy, eh, ¿qué será? Muy burdo o muy simple. Si el monto a descontar, vamos a decir por semana, fuera de, no, por mes, o sería que fueran 400 pesos, vamos a decir. Si ustedes dicen, 400 por mes, entre 4 semanas son 100 pesos, ¿sí? No esperen ustedes ver 100 pesos por semana a descontar. No, porque no es así el cálculo. El cálculo interviene los días del bimestre y la cantidad de días del periodo. Y hay veces inclusive que una semana abarca días de 2 bimestres. Entonces el cálculo es todavía más complejo que eso, ¿sí? Por eso ustedes ven estos montos, pero no es igual a si ustedes dicen, 400 pesos por mes, entre 4 semanas, pues tiene que ser 100 pesos por semana en el recibo. No. Ustedes pueden observar tal vez un monto distinto, pero cuando ya va en ahora sí que el rastreo tal cual, como lo dice la ley de Infonavit, es un poquito más complejo que eso, ¿sí? Tengan la seguridad que el cálculo, si está bien capturado a lo que viene en la hoja de retención, el cálculo es correcto, de acuerdo a lo que dice la ley de Infonavit. ¿Qué pasa si no se aplica la nueva ley? Lo que puede pasar es que si el empleado tiene faltas, y en no aplicar, digamos, este global, el sistema te va a considerar esas faltas y pues la empresa tendría que pagar la parte que el empleado no se le descontó. Es lo más que puede pasar. Los reportes de diferencias se van a estar descontando en Nominax cuando el trabajador empiece a tener ingresos, es decir, no, automáticamente no se va a hacer esto. Eh, de momento no está pensado que fuera de manera automática. Mm, Este es nada más como una ayuda para que así que el patrón decida cómo proceder, ya sea absorbiendo ese monto o registrándoselo como un préstamo, por ejemplo, o no sé, pueden ser distintas, ahora sí que soluciones que el patrón pudiera encontrar, negociar con el trabajador de alguna manera, no sé. Eso básicamente nomás es una ayuda para que conozca cuánto es el monto que se le ha dejado de descontar. Y cuando ingrese un empleado se le retendrá lo proporcional o completo. Buena pregunta esta. Fíjense que ahí sí necesitamos revisar primero el SUA, dado que
pues la relación de trabajo iniciaría a partir de cuando ingresa a laborar. Me atrevo a aventurarme, o no quisiera, mejor dicho, aventurarme a decir algo, pero muy probablemente ahí sí tendría que ser proporcional, dado que pues no estás laborando todo el bimestre completo. En incapacidad por maternidad, ya sé. ¿Cuánto es lo máximo que puedo descontar por nómina? ¿Puede resultar en su nómina en ceros? Muy buena pregunta aquí. Hay ciertos lineamientos de cuánto es lo máximo que se puede descontar. No mal recuerdo, creo que no debe ser, que no debe ah, mm, que no debe rebasar, creo, el 30%. Pero esas son ya, digamos, cuestiones más el sentido de la Ley Federal del Trabajo, que sí prohíbe cierto monto en exceso a descontarles a los empleados. Este, sí, ahí sí ya tendría que revisar detalladamente con su despacho, así que laboral, cuál es el monto máximo a que se pudiera descontar. Buen día, entiendo la parte de la nómina que no se descontará una falta o incapacidad ya sea parcial o completa, pero para SUA tendremos que realizar líneas por separado, es decir, para IMSS sí tendría que aplicar incapacidad, Santiago Vejez e Infonavit no. Ahí sí no sabría decirte exactamente cómo va a funcionar, puesto que no se ha emitido o no ha salido esta nueva versión. Y lo que estamos ahorita hablando es propiamente el crédito del empleado, el monto del crédito del empleado que se le estaba descontando, digamos, como obligación, como parte sí, de las obligaciones patronales, es descontarle el monto del crédito que tenga el empleado. Entonces estamos hablando exclusivamente del monto del crédito del empleado, ¿sí? Lo demás ahí sí se las debo, no sé cómo vayan a funcionar lo demás. Según la reforma es únicamente para el crédito del empleado, ¿sí? ¿Qué pasa con la ley? Que no podemos descontar más del 30% de sus ingresos. Pues sí, es otra de las, digamos, incongruencias, por así decirlo, de esta ley. Eh, y pues son terrenos grises, vamos a llamarlo así, donde se contrapone contra otras leyes. Entonces, pues ahí sí no te podría, no tengo una respuesta de qué puede pasar o qué tendría que pasar, o qué sucedería, puesto que pues no, una ley dice una cosa y otra ley dice otra, se contraponen mientras no salga, digamos, algunas, mm, ya sean amparos o, ¿qué más podría ser? Recursos legales, vamos a llamarlo, eh, donde nos diga cómo proceder en esos casos. No te puedo asegurar o decir, mira, se maneja de esta manera o va a suceder esto, así que no tengo herramientas para contestar al respecto. Las diferencias por pagar se harán automáticamente. No, ya lo comentaba ahorita, automáticamente no se va a hacer los descuentos ni los créditos o que se vaya automáticamente a aparecer un préstamo para el empleado. Tengo que pagar la cédula completa a pesar de que haya incapacidades. Vuelvo a lo mismo, estamos en terreno gris. Muy probablemente si son incapacidades pequeñas o unos cuantos días dentro del bimestre, es que sí se tenga que pagar completo. Si son incapacidades de todo el bimestre completo, ahí sí no sabría hasta que salga ahora sí que la nueva versión de SUA. Y ahorita actualmente el empleado es quien se tiene que arreglar con el Infonavit cuando tenga, digamos, incapacidades largas de un bimestre, por ejemplo. Ahí es donde tiene que arreglarse. Ahorita no sé cómo vaya a suceder después. El porcentaje de descuento será el mismo que se ha venido aplicando para los descuentos de Infonavit. Porcentaje de descuento será el mismo. No entiendo esa pregunta. Si me puedes dar más contexto, por favor. Entonces, los montos de diferencia en el reporte se pueden ir descontando en excepciones de monto, otras deducciones.
Las diferencias, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Aquí ya está. Ok, esta no está en nómina total. Vamos a afectarla. Aquí es donde salieron las diferencias. Sí. Cómo se podría manejar las diferencias? Este es un ejemplo que pueden hacer ustedes. La afectamos. Si estamos dentro del mismo bimestre, se puede manejar sobre el mismo crédito Infonavit, modificar el monto en el siguiente periodo para aumentar el descuento. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo rapidito. Es la siguiente. Procesar nómina. Aquí el empleado ya vino, ya tiene sus ingresos completos. Eh, Siguiente, le doy siguiente hasta que llegue a la parte de Infonavit. Aquí está, crédito Infonavit. Ese es un monto completo. Vamos a decir que la diferencia fueron 200 pesos, ¿no? Estamos suponiendo. Entonces aquí a este monto le aumento 1821 más 200, serían 2021.26. Punto 26. Listo. Ahí ya recuperé el monto, digamos que el monto del, del empleado, digamos, la parte que me hacía falta de la semana, de la catorcena anterior. Le doy siguiente y salir. Listo. Ahí ya pues, se puede decir que ya ajusté estos 200 que me faltaban. ¿Sí? Ahí esa se podría hacer cuando estén dentro del mismo bimestre. Cuando ya pasaron del bimestre, ahí sí ya es otro terreno. ¿Por qué? Pues porque ese bimestre ya se tendría que ver, digamos, pagado. Entonces, ya no se puede utilizar el mismo concepto. Ok, otra duda. ¿Hay alguna opción para que si ya descontamos el monto de la diferencia, desaparezca el monto de la diferencia o solo desaparece? No, ese monto no es como... no sería... ¿El del reporte se refieren? Creo que sí. Si se refieren al del reporte, ese reporte queda ahí registrado, digamos, eh, en el periodo. Ese monto de ahí no va a desaparecer. ¿Sí? Si lo registran como préstamo, pues ahí sí va a llevar un registro de cuánto se le va a ir descontando hasta que ya se quede saldado. Pero el que vimos ahorita como el reporte que les mencionaba ahorita, ese no va a desaparecer. Este siempre va a estar aquí. A ver. Ujú. Sí, creo que el SUA nos ayudará a pagarlo estrictamente descontado. Ojalá. Ojalá. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Nos quedan hoy un par de minutitos todavía. Pero al ser préstamo no debió salir dinero. Bueno, al menos en Nominax, la parte de... Puedes ustedes registrar el préstamo y no marcar la casilla. Al no marcar la casilla, no se le entrega nada al empleado. Y pues no hay registro. Las empresas no van a querer contratar personas con crédito. Sí pudiera ser alguna de las, en este caso, daños colaterales, vamos a llamarlo. Entonces el reporte de los descuentos pendientes será por semana, no hay un acumulado por empleado. No, de momento únicamente es por semana, catorcena, quincena, dependiendo de los periodos que se maneje. Y como les comentaba, ahorita es una primera entrega. Necesitamos ver cómo se comporta para ver si es ¿cómo decirlo? Si es viable crear uno
ya sea por bimestre o por empleado. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues sí, está muy difícil cómo trabajarlo con tantas lagunas que existen. Te darán otro curso cuando esté disponible la versión, dependiendo cómo se maneje todo lo que podamos encontrar en la versión, evaluamos si es necesario uno nuevo, o con este es suficiente. Por bimestre y por empleado. Ok, sí, igual, como les comento, esto es una primera entrega, lo podemos evaluar sin problemas. Aquí la situación será que los trabajadores entiendan que esta nueva forma de descuento, algunos son tan cerrados. Sí, otro de los retos para los patrones, el poder trabajar con su plantilla y poderles explicar estas nuevas formas de calcular. Ok, bueno, sí, como les comentaba mi compañera, esta sesión se está guardando. Eh, Más adelante, entre los próximos días, se va a estar sí, comunicando o enviando por correo. También si quieren volverla a ver, en Aprendo Nominax están aquí en la parte de abajo unas que se llaman cápsulas de aprendizaje. Si le damos clic en cápsulas de aprendizaje, aquí va a aparecer también. Y también hay otros webinars que se han impartido, por si también gustan darles alguna revisada, también pueden hacerlo. ¿Sí? En- Esperaremos, tendrías que estar sumando cada periodo y el sistema nos debe ayudar. También será bueno que al anotar las diferencias en automático el reporte de diferencias y salga en ceros. Bueno, puede ser también. Es curioso que le van a exigir cuando otro trabajador. Bueno, pues no sé si creo que ya no hay más dudas. Igual les agradezco mucho su participación. Como les comentaba, pues va a estar disponible el webinar para si lo quieren volver a revivir. Y se va a enviar por correo. También si tienen alguna duda, pueden entrar al chat, pueden enviar correo, soporte@nominax.com y el chat que tenemos ahí. Y pues cualquier duda, ya saben, estamos a sus órdenes. Que tengan muy buen día.